Y si lo que nos dicen no es verdad, ¿qué tal si mejor lo investigamos? Esto es Snoop Dogg. Comencemos. El fenómeno del Golfo de Fonseca. Este golfo se encuentra localizado al oeste de Centroamérica, limitado con los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Según ciertas fuentes, en enero del año 2017 fue captado un misterioso fenómeno cerca de la isla de Meanguera del departamento de la Unión de El Salvador. Los pobladores que habitaban cerca de la zona reportaron que se estaban produciendo olas de grandes proporciones. Y gracias a las imágenes captadas por Google se llegó a captar algo parecido a una burbuja, la cual estaría llegando a producir dichas olas según los testimonios. Las autoridades de las regiones comunicaron rápidamente que este fenómeno no resultaba ningún peligro para la población, quitando de esta manera el temor en los ciudadanos sobre dichas anormalidades climatológicas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por aplacar las polémicas imágenes, aún se percibió cierta intriga en algunos usuarios de las redes. Tiempo después, un oceanógrafo esclarecería estas dudas, mencionando que se trataría de olas arribando a un bajo rocoso, en donde romperían dichas olas, formando espuma refractándose en diferentes direcciones. Es decir, que en esa área quedó al descubierto una porción de terreno rocoso, y cuando las olas impactan contra él, rebotaban, y a partir de ese punto en todas las direcciones a su alrededor. De esta forma se pudo alegar aquel fenómeno ocurrido, pero como en este canal nos gusta dejar abierta la posibilidad a otras hipótesis, nos gustaría saber cuál es la tuya. ¿Cuál crees que sea la razón para que se produjeran estas olas de tales magnitudes? La criatura captada en un edificio. Las imágenes capturadas de esta criatura en un edificio en las calles de Nancy en el sur de Francia fueron polémicas por algún tiempo, años atrás, y hubo cierta repercusión acerca de su validez. Pero ¿de qué trató este alboroto? Un par de años atrás, cuando el automóvil de Google Street se encontraba escaneando las calles de Francia, pasó por alto unas capturas que no fueron tomadas en cuenta, pero que tiempo después fueron revisadas por un internauta de la red. Tras haber capturado estas imágenes y haberlas subido a la red, se causó cierto pánico y repercusiones. Se trataba de una figura alta, delgada, con color de piel marrón y cabello largo y rubio, haciendo un gesto parecido al del asombro. Se encontraba al lado de una bicicleta, proporcionándole de esta manera simbólica un aspecto cercano a un ser. En ese momento, varias personas mencionaron que se trataba de un maniquí. Sin embargo, todo empezó a causar mayor revuelo cuando Google decidió censurar la imagen. Y por eso, desde aquel entonces, se lanzaron las más insólitas teorías conspirativas, apuntando a que quizás Google quiso esconder algo. Sin embargo, algunos mencionaban que lo más probable fue que hayan tomado esa medida para no asustar a los niños que usaban su servicio, o simplemente parar con las especulaciones, aunque en este último caso lograron todo lo contrario. Tiempo después se subieron a la red unas fotos tomadas parecidas a la imagen de esta criatura. Fue el supuesto dueño que mencionó que se trataba de la misma, alegando que aquel día había dejado su escultura en su balcón. Si bien podrían haber sido resueltas estas misteriosas capturas, las acciones de Google dejan poco de esperar, dando a entender que tanto Google Earth, Street y Maps tratan de ocultar todo aquello que les parezca anormal ante la vista de los habitantes terrestres.
Y nuevamente damos pie a sus especulaciones. ¿Podría ser realmente una escultura olvidada por un dueño despistado? ¿O solamente es un montaje para ocultar algo de por medio? El hombre invisible de las playas de Portugal. Este suceso se produjo en las playas de la ciudad de Sagres en Portugal. Su origen se dio a conocer cuando un internauta se encontraba realizando un recorrido virtual sobre las playas de Marginal, pero no esperaba observar las imágenes que se le presentaron, llegando a quedar sorprendido y preguntándose: ¿cómo es posible que un hombre invisible pueda ser captado? ¿Cómo pudo aparecer su sombra y solo ser captado parte de su cuerpo? Luego de haber entrado en cordura, el usuario realizó varias capturas de este acontecimiento, publicando en las redes las siguientes imágenes junto a una nota que decía: he encontrado al hombre invisible, jamás me imaginé esto. En un principio generó varias dudas, pero en el transcurso estos usuarios corroboraron que las capturas eran verdaderas, llegando a denominar este fenómeno como el hombre invisible. Algo muy interesante fue que se proyectó la sombra completa sin que nada lo cubra excepto los pies. Y a pesar de haber una separación extraña en la cual se juntarían las fotos, no se percibe cuerpo alguno que produzca dicha proyección. Existe la teoría de que la foto pudo haber sido tomada desde un solo ángulo, por lo tanto solo fue una, dando a entender que se trataría de un error clásico de Google Maps al juntar las imágenes, y que el automóvil avanzó sin percatarse de la sombra ni encontrar algo que la cause. Sin lugar a duda, no se conoce la razón para que se produjeran estas extrañas capturas. Quizás podría tener alguna explicación científica de algún fenómeno de proyección de sombras y cuerpos o algo similar. Pero lo único que queda claro es que este misterio quedó sin tener una explicación concreta. La misteriosa criatura del océano Ártico. Los Ningen son criaturas de tamaño colosal. Su nombre traducido del japonés significa humano o humanoide. Según ciertos mitos, estas criaturas fueron vistas por pescadores profesionales, los cuales mencionaron que se trataba de una criatura en forma de humano, pero de gran tamaño y similar al tamaño de una ballena. También se rumora que su primer avistamiento fue en el Ártico por investigadores del gobierno, los cuales lo confundieron como un submarino, notando posteriormente que parecía que respiraba. Se cree que esta especie vive en los abismos y por lo general no sube a la superficie, que su existencia está puesta en duda debido a que solamente se conoce el 20% de especies vivientes del océano, considerándose como un OSNI, objeto submarino no identificado. Y se preguntarán, ¿por qué es que mencionamos sobre esta supuesta especie? Un par de años atrás, un youtuber se encontraba echando un vistazo a estas aguas del océano Ártico, logrando tomar las siguientes capturas. Estas imágenes causaron cierto revuelo en las redes y el usuario en aquel entonces incluso dejó las coordenadas para que el público pudiera apreciarlo. Posteriormente se constató que las imágenes eran reales, aunque actualmente estas capturas cambiaron respectivamente. De estas imágenes no se pudo especular demasiado, debido a que hasta el día de hoy nadie pudo explicar si se trataba de una especie desconocida o no, por ciertas razones explicadas anteriormente. OVNIs en el dique de Roguero. El Parque Natural Dique Ingeniero Roguero se encuentra localizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Alberga una inmensa diversidad de especies de aves, peces y plantas. Hace décadas atrás, los habitantes de esta región afirman haber presenciado avistamientos por encima de la reserva, las cuales tendrían cierta relación con huellas, luces y siluetas presenciadas.
Según testimonios de turistas y habitantes cercanos, los cuales denominan esta zona como punto focal de fenómenos anormales, mencionan que dentro del área varias veces llegaron a escuchar ciertos ruidos y alborotos, además de desapariciones de algunas especies vivas. Por otra parte, también se menciona que algunos lograron observar en medio de los árboles tanto huellas como luces que ascendían y descendían. Estas imágenes fueron tomadas por dichos testigos. Y como era de esperar, estos avistamientos también fueron capturados por Google. Y en las imágenes se percibe dos figuras esféricas casi juntas de color parecido al azul. Tras la publicación de estas imágenes, un grupo de investigadores se dirigió a visitar el área y la información obtenida era algo que les pareció inexplicable. En el epicentro del hallazgo se encontraron árboles que parecían estar quemados por la parte superior, pero por la parte inferior estos árboles no parecían tener rastro alguno de hojas quemadas ni nada parecido. De igual forma, otros arbustos que se encontraban por esta área parecían estar secas, y lo raro es que solamente esto se percibió en el radio donde fueron capturadas las dos esferas. Además, en el transcurso previo a la investigación no hubo registro alguno sobre incendios en la zona, ni siquiera uno de baja magnitud, despertando muchas interrogantes sobre las anormalidades de esta reserva. Y llegamos al final de esta breve recopilación de información. Espero que haya sido de su agrado y haber despertado en ustedes la curiosidad. Si les gustó este video, denle el pulgar arriba. Me despido y será hasta un próximo recorrido por estos misterios misteriosos. ¡Añan!